Bueno, recibimos al economista Germán de Agosto con mucho gusto. Germán, bienvenido. ¿Cómo andas, Nati? ¿Todo bien? Y en esta columna de análisis económico vamos a repasar estos datos de los que tanto se habla y en campaña política muchísimo más, ¿no? Porque se habla de la inflación, se habla de los salarios, si suben, si no suben, si van a estar al nivel de 2019. Pero ¿qué pasa con el poder de compra que tenemos con ese salario? O sea, bajando a tierra. ¿Cómo lo vive la gente común? Exactamente, porque justamente hace un ratito el INE publicó los datos que corresponden a los salarios en el mes de octubre, ¿sí? Entonces lo que tenemos acá es, para empezar a ir haciendo ese aterrizaje, ¿sí? Lo que tenemos en el costado izquierdo es justamente la inflación del mes de octubre, ¿sí? Expresada en términos interanuales. Es decir, 4,3 fue la inflación, estamos en niveles de inflación que son históricamente bajos, ¿sí? Y el dato que tenemos para octubre es 4,3%. ¿Sí? Esto ya lo sabíamos. Lo que es nuevo que conocimos hoy son las tres barritas siguientes. ¿Sí? Ese es el índice medio de salarios nominal para toda la economía. Y cuando hablamos del índice medio de salarios, nos referimos a la evolución del salario corriente. ¿Qué significa eso? Que no estamos todavía mordiéndole lo que nos come la inflación. ¿Sí? Por eso hay una línea roja a la altura de la inflación que come todas las columnitas, ¿viste? Entonces, todo eso que está en rojo en los otros tres es justamente lo que nos muerde la inflación de nuestro salario. Para pensar en lo que nos interesa, que es el poder de compra, es decir, si vamos al súper y podemos comprar más o menos cosas que lo que hacíamos el año pasado, bueno, justamente es la diferencia entre lo que está en rojo hacia arriba. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del IMS general, es decir, el salario para toda la economía, el promedio sin distinguir ningún tipo de categorías, da un crecimiento del poder de compra de 4,6% interanual, es decir, frente a octubre del 2022, ¿sí? Y supone ese proceso de recuperación que podemos hacer un poco más de hincapié en si es o no adecuado el concepto de recuperación para lo que estamos asistiendo cuando lo pensamos en una ventana un poquito más larga, ¿sí? Entonces, la diferencia entre la inflación de octubre y el aumento del salario nominal en octubre fue 4,6%, que es el poder de compra, el aumento del poder de compra. Ahora, si vamos un poquito más para allá, tenemos la misma lógica, pero ahora tenemos una primera distinción que tiene que ver con los salarios públicos y los salarios privados. En ambos casos, la evolución del salario nominal estuvo por encima de la inflación. De nuevo, estamos en contextos de inflación muy baja en perspectiva histórica. Y en el caso de los públicos, el aumento fue mayor, 5,1%, aumentó en promedio dentro del sector público el poder de compra, que es lo mismo que decir el salario real, ¿sí? Son dos formas de decir lo mismo. Y 4,3% fue el aumento del salario real dentro de la órbita del sector privado, ¿sí? Esos son los datos de octubre, entonces. Y acá ya tenemos una primera distinción entre tres dimensiones. Salarios nominales, inflación y lo que nos importa, poder de compra o salario real. Exactamente, que es lo que nos importa. ¿Sí? Entonces vamos una plaquita más y ahora tenemos lo mismo, pero entramos dentro de esos sectores. Entramos dentro del sector público y esas son las filas verdes, ¿sí? Son tres desagregaciones que tiene el INE para el sector público: gobierno central, empresas públicas e intendencias. Y luego es todo lo que relevamos dentro del sector privado, ¿sí? Ahora está expresado en torrecitas y no así. ¿Sí? Entonces la inflación es la línea roja, es el 4,3% que estamos viendo. Bueno, pero ahora lo cambiamos de perspectiva y es lo que nos come todo lo que está en esa zona roja. O sea, quienes trabajan en el gobierno central, a grandes rasgos, porque hay una variedad importante, tienen más poder de compra que los que trabajan en las intendencias. En octubre, exactamente. En octubre. Su salario le ganó por mayor diferencia a la inflación. Y en la parte contraria tenés las intendencias, ¿sí? Los empleados municipales, su salario creció por encima de la inflación, 6,5 versus 4,3, pero menos, ¿sí? ¿Cuánto menos? Vamos una placa más, que es lo mismo, ¿sí? Simplemente que agregamos un poquito de más información, que la hacemos secuencial para que no sea... Es lo mismo que teníamos recién abajo, digamos. Es lo mismo que teníamos recién abajo, pero ahora como son más números, para no entreverarlo, hacemos entrar por partecitas. Entonces, lo que vemos en aquella columna es el poder de compra de cada sector. Es decir, es la diferencia entre lo que come la inflación y lo que nos queda de poder de compra. Y de vuelta, vos decís lo que expresabas en el gobierno central, ¿cuánto es puntualmente? 6,1%. ¿Cómo leemos ese 6,1%? En promedio, los trabajadores de la administración central pueden comprar 6% más de bienes y servicios de lo que compraban hace un año. Esa es la lectura que hacemos. Y de luego baja porque justamente está ordenado y en la otra punta tenemos justamente el tema de las intendencias con un poder de compra mayor, pero en 2%. Ahí está. ¿Sí? O 4% menos que en la administración central. Hay una disparidad. Todo es en promedio, obviamente. Todo es en promedio. Después te metes y tenés realidades distintas, simplemente que la información no nos permite mucho más que esto. ¿Sí? Entonces,
tenés una disparidad en la evolución, pero en el mes de octubre, y de nuevo es importante aclarar, en el mes de octubre no estamos pensando en términos acumulados, ¿sí? Bueno, todos los aumentos salariales estuvieron por encima de la inflación y eso es algo que viene sucediendo en los últimos meses, en particular desde el último tramo del año pasado, cuando justamente empezamos a ver la inflación cayendo de forma acelerada. Teníamos una inflación de 9% y ahora tenemos una inflación de 4%. Eso permitió naturalmente recomponer ese poder de compra y comenzar a llevar el nivel del salario al 2019 y esto es lo que vamos a mostrar ahora en la siguiente placa, que es la pérdida acumulada. Bien, y ahí nos vas a hablar si se puede decir o no recuperación. Exacto, porque de alguna manera lo que se perdió no se recupera. Solamente se podría recuperar en caso de que ahora tengamos una máquina del tiempo y con el poder de compra de hoy vayamos 3 años atrás y efectivamente podamos hacerlo, pero eso no está dentro del universo de posibilidades y por ende todo lo que se ha perdido, que son más o menos 30 meses donde la inflación fue superior al aumento de los salarios, es lo que nos determina la zona que está en rayadito con negro, ¿sí? Cuando vemos esas pancitas son los ajustes nominales de los salarios. ¿Viste que viene para abajo y hace la pancita para arriba? Eso es cuando se activan los ajustes en los determinados sectores que están pautados justamente en el marco de la negociación colectiva, pero después la inflación vuelve a comer, hasta el próximo ajuste vuelve a comer. Y si te fijas, ahí justamente en todo lo que se asombra son 30 meses acumulados de pérdida de poder de compra, ¿sí? Nosotros recién estamos haciendo foco en el mes de octubre, pero es un mes de todos los meses que hemos tenido desde marzo de 2020 hasta justamente el último dato, ¿sí? Entonces, cuando estamos por arriba de la línea roja, quiere decir que estamos por arriba del nivel del año 2019. Cuando estamos por debajo, quiere decir que estamos justamente por debajo de ese nivel. ¿Por qué es relevante? Porque justamente, como señalás, el compromiso político asumido tenía que ver con llevar el nivel del salario a ese umbral, que no es lo mismo que decir recuperar el salario, porque lo que se perdió no se recupera. ¿Sí? Entonces solamente el nivel. Pero si te fijas la lógica, viste, en los últimos 4 datos estamos por arriba de esa línea. Eso quiere decir que estamos poquito por arriba, pero también si te fijas es la misma dinámica, ¿no? Subimos bastante entre comillas, subimos. Se sube con el ajuste y baja y después ya la inflación nos empieza a volver a acercar hacia ese umbral. Es decir, no fue que lo superamos y solamente es crecer hacia adelante, sino que la inflación empieza a operar y en particular estamos esperando niveles mayores de inflación para los próximos meses, ¿sí? Estamos como en un piso de inflación y por ende de alguna manera lo más importante de esto es destacar la pérdida acumulada y aclarar ese matiz sobre lo que implica la recuperación. Es llevar el nivel del salario, pero naturalmente lo que se pierde se perdió y fueron 30 meses de pérdida porque la inflación le ganó justamente al aumento de los salarios. Bien. ¿Y qué pasa justamente con los salarios? Claro, porque regularmente nosotros, y muchas veces el enfoque se da sobre lo que es la variación de los salarios, ¿no? El salario real, dijimos ahora, creció 4,3 en octubre, ¿sí? O el salario del sector público creció tanto, pero eso es una variación justamente de un punto al otro. Entonces, lo que es relevante es saber, bueno, pero ¿de qué punto estamos midiendo esa variación? Es decir, es un tema de niveles. El salario lo podemos ver en variación, todo lo que hicimos hasta ahora, pero también es importante saber sobre qué aumenta el salario. Y eso es lo que tenemos en la última placa, ¿sí? Que justamente tiene que ver con los niveles salariales, ¿sí? Que es lo que vamos a presentar ahora en la próxima placa, dado que ese es el punto de partida. Y acá tomamos los datos del Instituto Cuesta Duarte, ¿sí? Y básicamente repasamos. Acá lo que está en rojo es el porcentaje de trabajadores de cada uno de esos sectores que perciben lo que se consideran salarios sumergidos. ¿Qué es un salario sumergido? En la lógica del Cuesta Duarte son salarios que son inferiores a 25.000 pesos líquidos por 40 horas semanales, ¿sí? Entonces, cuando lo miramos para toda la economía, tenemos aquella información. Básicamente son casi 550.000 los trabajadores, los ocupados que perciben salarios sumergidos. Eso quiere decir que es un 33% del total de personas ocupadas, o lo que es lo mismo, 1 de cada 3 trabajadores percibe menos de 25.000 pesos líquidos. Y si vas un escalón más, tenés que 173.000 trabajadores no superan los 15.000 pesos, es decir, 11% o
1 de cada 10 trabajadores, estamos hablando siempre de trabajadores que están trabajando. 1 de cada 10 trabajadores o trabajadoras. Exacto. ¿Sí? Muchas trabajadoras, seguramente. Totalmente. En particular, por ejemplo, lo ves en el servicio doméstico, que es un sector más feminizado. Y esa barra roja que llega casi al 50, ¿viste? Sí. Es justamente, quiere decir que la mitad de los trabajadores del sector perciben salarios sumergidos. ¿Sí? Así como leemos este gráfico, tenemos el 100% de los trabajadores de cada sectorcito y en rojo marcamos el porcentaje de trabajadoras y trabajadores que perciben salarios. O sea, ahí es mucho más de 3 de 10. O sea, ahí es uno... Ese 3 de 10 se compone del ahí son promedio. 5. Exacto. 5 que ganan menos de 25, 5 si de contamos 10, pero además ahí también están incluidos los que ganan menos de 15. Exacto, porque cuando hablamos allá del 33% estamos pensando en promedios y en los promedios nos hundimos los petizos. ¿Sí? Entonces, cuando vos ves este gráfico, ahí ves quiénes son los petizos y quiénes no, y lo que tenés es no solamente el servicio doméstico, 50%, restaurantes y hoteles, un hotel sumamente sector golpeado y que seguirá golpeado naturalmente por la situación de Argentina. Bueno, 1 de cada 2 o 5 de cada 10 percibe salarios sumergidos. Comercio, lo mismo. El sector agropecuario, lo mismo. O sea, esos 4 sectores es la mitad de los trabajadores que están con salarios sumergidos. Y eso sube, sube, sube. Y el sector que tiene menor cantidad de trabajadores sumergidos tiene un 9% que es justamente actividades financieras y seguros. ¿Sí? Entonces, nos importa la variación de los salarios, que es lo que mes a mes podemos analizar con los datos del INE, pero nos importa también entender, bueno, de qué estamos hablando. ¿Cuánto es 1%? No es lo mismo 1% de 15.000 pesos que 1% de 150.000 pesos. Entonces, importan las dos dimensiones para entender la complejidad del fenómeno. Y esto naturalmente contrasta, ¿se acuerdas cuando vimos la encuesta de expectativas empresariales? Que decía que los empresarios estaban reticentes a contratar y la principal mención que tenían del motivo era salario real elevado. Bueno, acá tenemos las dos puntas. La variación del salario, que cayó durante 30 meses y recién ahora empieza a recuperarse, y encima sobre este nivel tan bajo. ¿Sí? Como para tratar de entender también... Es clarísimo, Germán. Sí. La foto y poder tratar de armar ese puzzle, que es lo que tratamos de hacer con la información que tenemos. Por eso es tan importante desglosar los datos. Cuando se habla de inflación y de qué bien que estamos y bueno, hay que hacer un análisis un poco amplio y saber cuál es la situación real. Totalmente. Bien, muchas gracias, Germán. Muchas gracias, Nancy.